Dios le bendiga, Dios le guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Damos gracias a Dios por otro día más de vida, por su amor, por su misericordia. Porque Dios cumple el propósito en nuestra vida y nosotros estemos dispuestos a que Dios haga con nosotros como Él quiera, como Él diga, a la hora que Él quiera, a la hora que Él diga, en el momento necesario, que Dios siga trabajando en nuestra vida y que la paz del Creador sea con usted y con todo el ambiente que le rodea. Este es el desayuno espiritual, el que muchas veces se convierte en almuerzo, pero sigue siendo la poderosa palabra de Dios. Así que buen provecho a los que están desayunando y nueva fuerza a los que comienzan en este día laboral. Comenzando rápidamente el segundo libro de los Corintios, capítulo 11, verso 3, dice la poderosa palabra de Dios, la gloria del Padre y del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Volvemos otra vez. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a disertarla a través de la revelación de tu Espíritu, a llevarla en nuestra vida, convirtiéndonos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación nuestra y de aquellos que nos pueden estar escuchando. Amén. Comparta estos videos de por gracia lo que por gracia usted ha recibido o hemos recibido. Y dice 2 Corintios capítulo 11 verso 3, volvemos y repetimos, porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Los 5 sentidos de la iglesia y los 5 sentidos del ser humano. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Visión, o vista, oído, gusto, olfato y tacto. Esos son los 5 sentidos del ser humano. Vista, oído, gusto, olfato y tacto. Y cuando la palabra dice extraviado de la sincera fidelidad a Cristo, extraviarse es perderse. O sea que cuando hablamos de que en este verso bíblico dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, o sea, nuestros 5 sentidos, que son la visión, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, vuestros sentidos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo a los Corintios, pero temo que ustedes dejen de ver, temo quizás que ustedes dejen de oír, temo quizás que usted deje de gustarle, temo quizás que ustedes dejen de identificar, temo quizás que ustedes dejen de sentir. Entonces son los 5 sentidos que tenemos que tener en nuestra vida totalmente vigente ante la presencia de Dios. Porque nuestros sentidos no se pueden extraviar, no se pueden perder. Hay un peligro cuando perdemos los sentidos. Por eso el apóstol viene diciéndole a la iglesia de los Corintios y trayéndole la ilustración que me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Quién es la serpiente? Satanás, el que vino a matar, a robar y a destruir. La Biblia dice que en los últimos días algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, con su astucia. Porque el enemigo es astuto y busca de cualquier manera engañar y más a la iglesia de Jesucristo. Pero una iglesia que tiene sus 5 sentidos ejercitados no se puede engañar. Una iglesia que todavía tiene la visión. Una iglesia que todavía puede escuchar la voz de Dios. Una iglesia que todavía le gusta el evangelio de salvación. Le gusta el evangelio santo, el evangelio puro. Una iglesia que todavía identifica, tiene discernimiento en el espíritu. Una iglesia que todavía siente las caricias y se ve la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Se ve el mover del Espíritu en la iglesia, hermano. Entonces, el peligro
de la iglesia es que pierda o que se extravíen o que se pierdan sus 5 sentidos. Porque cuando comienza a perderse uno de sus 5 sentidos, esto va calcomiendo como la gangrena. Se comienza a perder la visión, se comienza a perder la audición, se comienza a perder el gusto, se comienza a perder el discernimiento y se comienza a perder el deseo de tocar, de buscar, de sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Si hay algo que la iglesia no puede perder, son sus 5 sentidos. La visión, el oír, el gustarle, el identificar y el palpar la presencia del Espíritu. Por eso la iglesia tiene que estar viva en el Espíritu. Cuando nosotros estamos sin Cristo, sin rumbo y sin dirección en nuestra vida, nosotros teníamos 5 sentidos, pero no lo teníamos ejercitados en el Espíritu. Por eso, aún teniendo los 5 sentidos vigentes en nuestra vida, teníamos visión, pero andábamos perdidos. Oíamos, pero lo que nos convenía. Gustábamos de lo que nosotros queríamos. Identificábamos lo que nosotros creíamos. Y tocábamos lo que nosotros queríamos tocar. Por eso, estos 5 sentidos, ahora en Cristo, ahora como nueva criatura nacida en Cristo Jesús, estos 5 sentidos se ejercitan y tenemos visión espiritual, tenemos el oído espiritual, tenemos el gustar de las cosas espirituales, tenemos el discernimiento del Espíritu y podemos sentir en nuestra vida la presencia, la unción y el poder de Dios manifestado en nuestra vida y la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ese fuego, ese poder, esa llama, ese río de agua viva que corre dentro de nosotros, dentro de nuestro ser. Por eso, cuando se hablaba del sacerdote Elí en los comienzos, que se le hace el llamado a Samuel, que Dios le hace el llamado a Samuel, una de las cosas que dice la palabra es que no había visión con frecuencia. Y esa visión con frecuencia es uno de los primeros 5 sentidos del ser humano, la visión y el oír. Y no había visión con frecuencia. Por esta razón, Elí sabía que sus hijos no andaban en buenos caminos y que no estaban haciendo las cosas bien. Pero parece que de la manera de Elí llamarle la atención a sus hijos, no era como cuando Elí le llamaba la atención al pueblo. Había como una manera más suave o más caricativa o más sensible de tocar a sus hijos. Sin embargo, los hijos ya no respetaban a Elí. Por eso cuando Dios le llama la atención para que le llame la atención a sus hijos, los hijos no quisieron escuchar a Elí. Y siguieron en su camino. Por eso Dios tuvo que levantar a Samuel para dejarle saber a Elí lo que iba a acontecer en su vida. Y ahí vemos en esa historia cómo los hijos de Elí perdieron su vida. Murieron. Y Elí supo la noticia de que sus hijos habían muerto. Y dice la Biblia que se cayó o se fue de espalda o se cayó de una silla y murió. Porque cuando se pierde la visión espiritual y la guianza del Espíritu, se muere. Porque se deja de oír. Cuando hay uno de los sentidos que está extraviado, se deja de escuchar la voz de Dios. Se deja de mirar las cosas de Dios. Se deja de gustar la buena palabra de Dios, la sana doctrina. Por eso hoy en día se deja de vivir aún hasta la santidad, porque hay gente que han perdido el gusto. Ya lo que quiere es que le den el alimento que ellos buscan, el que desea su corazón, porque su vida está totalmente apartada de la presencia de Dios.
y comienzan a extraviarse los 5 sentidos. Y es por eso que dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios y comienza diciendo: pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna mente. ¿Por qué engañó a Eva? Porque los sentidos de Eva habían sido extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Porque Dios había dado una ordenanza. Ella lo sabía que había dado una ordenanza. Del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, más que de todo árbol del huerto, del fruto del huerto comerán, menos del árbol de la vida. Así demás. Ella misma lo dijo. Pero sus sentidos se extraviaron de la sincera fidelidad a Dios. Se olvidó de lo que Dios dijo. Y la serpiente con su astucia, con que Dios dijo. ¿No será que si tú llegases a comer de ese fruto, serás más grande que Él? ¿O verás algo más que Él? ¿No será que ese fruto contiene algo que te va a hacer mayor? Y comenzó la serpiente con su astucia, y los sentidos de Eva fueron extraviándose y perdiéndose hasta que dijo Eva: voy a comer de ese fruto porque que quita que lo que la serpiente esté diciendo sea verdad. Y por eso tenemos que tener cuidado que la iglesia, los 5 sentidos, los tengan bien puestos en el Señor. Porque una de las señales que habla la palabra de Dios es el engaño. Y hoy estamos viendo que la gente no quiere vivir la santidad. La gente dice enseñar una sana doctrina, pero no es una sana doctrina que lleva a la iglesia a vivir la santidad que Dios demanda. Es una sana doctrina que lleva a vivir la iglesia en 2 aguas. Por eso están las celebraciones de los holidays y de las supuestas navidades y de muchas celebraciones arropando a la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo se ha extraviado. Se le han perdido los sentidos. Y la serpiente anda con su astucia diciéndole: eso no es nada. Tú celebrar la Navidad, eso no es nada. Tú celebrar los reyes, eso no es nada. Tú celebrar aquello, eso no es nada. Tú celebrar el día del pastor, eso no es nada. Eso no importa. No podemos ser tan legalistas. No podemos ser tan fariseos. Seguro, porque los sentidos los tienen extraviados. Porque si tuvieran sus sentidos bien puestos en el Señor, verían, tuvieran visión, escucharan el consejo de Dios, mas no escuchan el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque sus sentidos están extraviados. Alguien que anda perdido no quiere escuchar al que le está dando la buena noticia. Alguien que está en un vicio no quiere escuchar al que le está diciendo: vete a un lugar para que te reforme. Vete a la iglesia, vete a la casa de Dios para que rompa todos esos vicios en tu vida. No quiere escuchar. Entonces los sentidos están extraviados y se han metido un montón de cosas dentro de la iglesia y un montón de maneras de vestir y de vivir el evangelio, porque hoy se trata de hablar de la santidad, pero estamos nosotros mismos siendo pieza de seducción. Nosotros mismos estamos promocionando el adulterio, la seducción, la lascivia en nuestra manera de vestir, porque esos puntos no los tocan en muchos lugares. ¿Por cuanto qué? Por cuanto su sentido ha sido extraviado. ¿Quién quiere hablar de la verdad cuando anda en la mentira? ¿Quién quiere hablar del paganismo cuando andan en el paganismo? Y andan en la fiesta, en fiesta y en festejo, que Dios no tiene que ver ahí en eso. Que lo que se trata de traer es una imagen de un Santa Claus y de luces y de arbolitos de Navidad, y la gente está envuelta en ese espíritu. ¿Por qué? Porque sus sentidos están extraviados. Están fuera de la voluntad de Dios y han perdido la visión como la perdió Elí, para regañar a sus hijos, para llamarle la atención. Y a la hora que decidió llamarle la atención, ya sus hijos no lo escuchaban. ¿Por qué? Porque de antemano se le permitió. Y dice la Biblia que para ese tiempo no había visión con frecuencia. Por eso, ¿cómo Dios pudo hablarle a Samuel
para traerle la palabra al mismo sacerdote Elí. Tuvo que llamar a Samuel. Y Elí entendió de que Dios estaba llamándolo. Y Elí sabía de que Dios lo estaba llamando para revelarle la condición de Elí, de sus hijos y de lo que estaba aconteciendo. Él lo sabía. Por eso le dijo, no. Heme aquí, tu siervo oye. Respóndele la próxima vez que te escuche. Porque Elí quería saber que Dios le quería decir. Por eso le dice, cuando el profeta le dice, Elí le dice a Samuel, revélame todo y no me ocultes nada de lo que Dios te dijo. Porque Elí sabía que había perdido, además de la visión con sus hijos, había perdido el oír la voz de Dios. Y por eso hoy en día estamos viviendo en muchos lugares distintos tipos de manera de buscar de Dios. Distintos tipos de manera de agradar a Dios. Por eso cuando hablamos de la santidad vemos que hay gente que lo que hablan, que lo que solamente hablan, que viven la santidad. Pero sus vidas, reflejo, lo que dan en el servicio, lo que se ve en la iglesia, no es santidad. Es una mezcocha, es una mezcla de muchas cosas que no tienen que ver la santidad ahí. Por eso no la viven por completo. Y andan en la seducción, anda la provocación, ahí se manifiesta el adulterio, ahí se manifiesta la lascivia, ahí se manifiesta tantas cosas, porque no han educado, no han enseñado, porque quizá los que la pastorean están más extraviados que el pueblo. Cuando nosotros dejamos de buscar de Dios y nos metemos y dejamos arraparnos por las obras de la carne o por nuestra propia prudencia, comenzamos a trastornar el pueblo como lo trastornaron Himeneo y Fileto, que dicen que hacían mal uso de la verdad y trastornaban al pueblo, haciendo mal uso de la verdad. Por eso la Biblia dice, porque en los postreros tiempos habrán muchos amadores de sí mismos, ávaros, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno. Vendrán muchos donde que no querrán escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán el oído de la verdad y se volverán a la fábula. Ese es el tipo de evangelio que hoy en día estamos viviendo, gente huyendo de la verdad. Ahí se acumulan, ahí hacen concilios, y lo que hay es una mercocha. Porque la gente ahí lo que hay es una mogolla. ¿Por qué, hermano? Porque si un concilio, que todas sus iglesias no vayan de acuerdo a la sana doctrina que lleva a la gente a vivir la santidad, no es un concilio. Es un grupo que se ha hecho para sacarle provecho. La raíz de todo lo malo es el amor al dinero. Si usted tiene un concilio para tener iglesias que vivan de una manera y otras que vivan de otra y no estén de acuerdo y no hay una doctrina que ponga de acuerdo a todas las iglesias, no sirve. Lo que le están quitando es el dinero al pueblo. Lo que van es detrás del dinero. Entonces, ¿dónde están tus principios bíblicos? ¿Dónde están tus fundamentos? ¿Por qué ocurren estos concilios? Porque sus sentidos han sido extraviados de la sincera fidelidad a Dios. ¿Por qué llega la corrupción a la iglesia? Porque sus sentidos han sido extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Una iglesia que se corrompe, una iglesia que practica el paganismo, una iglesia que practica las festividades mundanas, impías, se han extraviado de la sincera fidelidad a Dios. Por eso no se ve la manifestación del Espíritu, por eso la gente no siente el poder de Dios, por eso las almas no se arrodillan ante la presencia de Dios. Por eso las almas no se convierten, porque es que el espíritu no domina la iglesia. Lo que lo domina es un espíritu de paganismo, un espíritu mundano, un espíritu de seducción, un espíritu de prepotencia, un espíritu que parece que la persona necesita un encuentro genuino con Cristo, porque todavía la vieja criatura los domina. Así podemos ver que sus sentidos han sido extraviados. Cuando tú vuelves a tomar el dominio de tus 5 sentidos tú mismo,
y el trono de tu vida lo tomas tú y sacas a Cristo, pues entonces, y si actúa como que Cristo nunca ha hecho nada en tu vida, pues entonces sus sentidos han sido extraviados. Y lamentablemente, como dijo el apóstol Pablo, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, la iglesia también sea engañada. Mantente vivo en los 5 sentidos a través del Espíritu. Amén.